I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. But you showed me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I left it higher, higher. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. La palabra que tengo para compartir con usted en esta mañana lleva por título Resetea tu mentalidad. Resetea tu mentalidad. Salmo número 47, verso 1 en adelante. Salmo número 47, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice: batid palmas, pueblos todos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Porque Yahvé Elión es temible. Elión significa altísimo. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies. Pues Él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob, al cual amó. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. Yahvé asciende al son del chofar. Cantad a Elohim, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones. Elohim se sienta en su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Elohim de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la tierra. Él es exaltado en gran manera. Oremos un minutito al Señor. Padre Celestial, gracias porque hoy tú tienes preparado una palabra para nosotros, Señor. Y te ruego, Dios mío, que tú puedas darnos la concentración que necesitamos para poder enfocarnos en lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Padre, yo pido una unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, para que todo lo que hable, Señor, todo lo que diga, sea, Señor, ungido y venga de parte de tu corazón para todos mis amados que me están viendo y que me están escuchando en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das y te pido que tu palabra venga para refrescar nuestro corazón, venga para animarnos, venga para llevarnos a un nuevo nivel. Te doy gracias, Padre amado, y te bendigo en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el salmista David, está hablando acerca de la grandeza del Señor en este salmo. Y dice Rey grande, que el Señor es Rey grande sobre toda la tierra. Dice que Él someterá a los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies. El verso 7 vuelve a decir, porque Elohim es el Rey de toda la tierra. El verso 8 dice, Elohim reina sobre las naciones. Entonces este salmo lo que hace es hablarnos acerca de la grandeza del Señor. Y estos días recién pasados yo he estado meditando mucho en este tiempo acerca del propósito de esta pandemia. O sea, porque si Dios es el Rey sobre toda la tierra, si Él es el Rey de las naciones, entonces Él está gobernando aún a través de toda esta situación que para muchos de nosotros puede ser a lo mejor una situación caótica o problemática o algo que ha venido para sacudir las naciones. Pero si Dios es el Rey de toda la tierra, entonces Él está gobernando sobre todas estas circunstancias. Y entonces, meditando sobre esta situación, yo he llegado a mi propia conclusión personal, que es una conclusión personal, ¿verdad? O sea, yo creo que cada uno de nosotros que ha tenido tiempo para pensar en todo esto puede haber llegado a conclusiones diferentes. Pero mi conclusión personal, lo que yo creo, lo que yo pienso, es que Dios a través de todo esto lo que está haciendo es un reseteo, es un reinicio. Cuando nosotros tenemos un computador y se queda pegado, ¿verdad? A veces se cuelga un computador, le empieza a fallar la memoria, qué sé yo. Uno, ¿qué es lo que hace? Resetea el computador, le da un reinicio, le hace un volver a comenzar, un reseteo. Y yo creo que lo que Dios está haciendo a través de toda esta situación es hacer un reseteo al mundo, es hacer un reseteo a la iglesia,
es que nosotros todos vivíamos en una vorágine, vivíamos en piloto automático casi, ¿verdad? Con nuestra vida transcurriendo a gran velocidad, algunos estudiando, otros trabajando, con una vida entre comillas normal, en la que no le poníamos mucha atención al Señor a algunas personas. Y entonces Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que hacer, un parelé. Dijo, vamos a hacer un reinicio, vamos a detener todo lo que está ocurriendo en el mundo y le vamos a hacer un reinicio, dijo el Señor, porque lo que necesito es llamar la atención de las personas. Lo que necesito es darles un despertar. Y creo que todos después de esta pandemia vamos a pensar de manera diferente, ¿cierto? Yo creo que todos estamos valorando mucho más a nuestros amigos, a nuestros familiares, nuestra casa, la familia. Estamos valorando en otro nivel lo que es la salud, lo que es la estabilidad, el poder ir a trabajar, el poder ir al colegio. Cosas que antes para nosotros eran muy cotidianas, hoy día las estamos valorando muchísimo más, porque en un momento dado como que las perdimos un poco, ¿cierto? No nos podíamos mover con libertad, ni siquiera podíamos ir al supermercado cuando yo quisiera, y etcétera, etcétera. Nos vimos reducidos nuestra capacidad de movilizarnos, de ver a seres queridos. Entonces, con todo eso, con toda esa situación, creo que Dios está llamando la atención del mundo para hacer ese reseteo. Y creo que ese reseteo también ha alcanzado a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo en todas las naciones. Y entonces, si como iglesia nosotros no cambiamos la manera de pensar, entonces no habremos entendido nada de lo que ha ocurrido en este tiempo. Entonces, en este tiempo tenemos que salir más fortalecidos. Tenemos que tener un mayor amor por las almas. Tenemos que demostrar el amor de Dios en un nivel superior. Y tenemos que transformarnos, ¿verdad?, en la iglesia gloriosa que el Señor quiere. Y para ser una iglesia gloriosa tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Por eso que la palabra de hoy le puse por título Resetea tu mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad en algunas cosas. Y hoy quiero enfocarme específicamente en 3 áreas en las que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y vamos a ir a la primera. Número 1. Si usted está tomando nota o apunte, anote ahí, número 1. Lo primero en que necesitamos cambiar de mentalidad es, número 1, pasar de creer en el Dios de la iglesia a creer en el Dios de las naciones. Creo que eso es un gran cambio de mentalidad. Pasar de creer en el Dios de la iglesia a creer en el Dios de las naciones. Entonces creo que ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que salir hacia afuera, tiene que afectar de manera real a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y eso va a ocurrir cuando saquemos a Dios de la iglesia y lo llevemos todo lugar donde nosotros vayamos. Entonces creo que tiene que ocurrir ese cambio de mentalidad en nosotros, pasar de creer en el Dios de la iglesia a creer en el Dios de las naciones. Y siempre yo digo lo siguiente, Dios no es evangélico, Él no es evangélico, Él no es católico tampoco, Dios no es mormón, no es testigo de Jehová, Dios es Dios. No sé si me entiende, Dios es el Dios de las naciones. Entonces quiero volver a este salmo. El verso 2 dice, porque Yahvé, Elión, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El verso 6 dice, cantad a Elohim, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Verso 7, porque Elohim es el Rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento. Elohim reina sobre las naciones. Y el verso 9 dice, los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Elohim de Abraham. Entonces, si nos damos cuenta, este salmo lo que está dándonos a entender es que Dios no era el Dios solamente del pueblo de Israel, del pueblo escogido, sino que Dios es el Rey de toda la tierra. Dios reina en todas las naciones. Y creo que ese es un cambio de mentalidad muy importante que debemos de tener para poder afectar a otras personas. Entonces, Dios no es el Dios de la iglesia. A veces pensamos que Dios se limita al lugar donde estamos físicamente, donde nosotros le adoramos.
Y si estamos en una iglesia, bueno, al salir de la iglesia ya estoy viviendo mi vida de forma, entre comillas, secular, como le podríamos decir. Y resulta que no, que Dios es el Dios de las naciones, Él está en todo lugar, Él no es solamente el Dios de la iglesia. Entonces de estos versos concluimos que Dios es el Rey sobre toda la tierra y que Él reina sobre las naciones. Ahora, esta afirmación parece ser a veces muy obvia para nosotros a lo mejor. Usted me dice, pastor, yo ya sabía que Dios es el Dios de las naciones. Yo ya sabía que Dios es el Rey de toda la tierra. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces vivimos nosotros nuestra vida como si esto no fuera una realidad. Le damos una importancia sobrevalorada al diablo y a las tinieblas, siendo que no la tiene. Porque la palabra dice que Dios es el Rey de toda la tierra, no el diablo. Pero a veces nosotros estamos viendo el diablo en todas partes, en todo lugar, en cualquier problema decimos, no, que ahí está metido el diablo. Y resulta que Dios es el Rey de toda la tierra, que Él reina en todas las naciones y no es Satanás el diablo. El Salmo 24, los versos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Dice, de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre las corrientes. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que hay en este planeta le pertenece al Señor. O sea que Satanás no es dueño de nada, él solamente es un usurpador, porque la Biblia dice que la tierra es del Señor. ¿Por qué? Porque Él la hizo, porque Él la creó, Él es el dueño. Y no solamente de la tierra, sino que dice la palabra que de todos los habitantes del mundo, Él es el dueño. El Salmo 95, versículo 3 dice, porque Yahvé es Dios grande. Escuche, Yahvé es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si se da cuenta acá otra vez dice que Dios es grande, que Él es Rey grande sobre todos los dioses, que el mar es suyo, que sus manos formaron la tierra, que Él es maravilloso y que nos tenemos que arrodillar delante de su presencia porque Él es nuestro Hacedor. Entonces, si usted se fija, si usted se da cuenta, todos estos versos lo que nos están mostrando es que Dios es el Dios de las naciones. Dios no es el Dios solamente de la iglesia, no es solamente el Dios de los creyentes, de los cristianos, sino que Él es el Dios de toda la tierra. Cuando la palabra dice que Dios es Rey sobre todos los dioses, al hablar de dioses se refiere a todas las entidades espirituales que existen, buenas y malas, y sobre todas ellas Él es Rey y Él es Dios. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces tenemos que reafirmar esta verdad. Dios es el único Dios. Dios es el único Rey. Él está por sobre todos. Nadie le puede hacer frente al Señor. Él es soberano. Él es el Dios de las naciones. Entonces, el primer cambio de mentalidad es pasar de creer que Dios es el Dios de la iglesia a que Dios es el Dios de las naciones. Yo quiero que en esta mañana usted pueda expandir su mente y sacarse la mentalidad
evangélica, sacarse la mentalidad canuta de que Dios está solamente ahí cuando le adoramos en la iglesia y que Él solamente nos va a dar un mensaje a nuestra vida cuando estamos en la iglesia. No, no es así. Dios es el Dios de las naciones. Él es grande, Él es poderoso, Él es Rey de reyes, Él está por sobre todas las cosas, Él es soberano, Él es gigantesco, Él es majestuoso. Entonces quiero que tengamos ese cambio de mentalidad, del Dios de la iglesia al Dios de las naciones. Y mire lo que aún reyes paganos dijeron de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, dijo lo siguiente. Esto está en Daniel 4, del verso 34 en adelante. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire qué impresionante cómo el rey Nabucodonosor, el rey del imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que fue el imperio babilónico, él reconoció a Dios, al Dios de Israel, como el Dios de todas las naciones, como el que tiene un dominio sempiterno, como el que reina por todas las edades, como el que hace su voluntad en el cielo, en la tierra, que nadie le puede decir qué haces. Imagínense, el rey del imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, del imperio más poderoso que ha existido, él reconoció a Dios como el rey de las naciones. El rey Darío, el rey del imperio medo-persa, en Daniel 6:25, también reconoce a Dios como el rey grande sobre todas las naciones. Miren lo que dice el rey Darío. Dice: y el rey Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará eternamente. Mire lo que dijo el rey Darío acerca del Dios de Daniel, que hizo un decreto. Se hizo un decreto y lo mandó a todas las provincias de su reino y les dio la orden: que todos en mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Entonces se da cuenta cómo el Señor trascendió el culto judío, trascendió el templo judío en Jerusalén. Y Nabucodonosor lo reconoció como Dios. Darío lo reconoció como Dios. O sea, los reyes más importantes de la antigüedad reconocieron al Señor como el Dios por sobre todos los dioses. Y fíjese que ellos además tenían otros dioses que ellos adoraban, pero reconocieron en Jehová Dios, el que está por sobre todos los dioses. Entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar. Él no es el Dios de la iglesia, Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Dios de las naciones. Entonces, al entender esto, entendemos que la iglesia tiene que salir de algo que se llama dualismo. Y aquí viene el segundo punto. El primer punto es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad del Dios de la iglesia al Dios de las naciones. Y el segundo punto es este: pasar de creer que somos hijos de Dios a creer que somos hijos del Dios
omnipotente. O sea, Dios no es el Dios solamente de la iglesia, es el Dios de las naciones. Y nosotros no somos solamente hijos de Dios, somos hijos del Dios omnipotente. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a creer y a tener fe en un nivel superior. Y entonces tenemos que batallar en contra del dualismo. Yo le voy a decir lo que es el dualismo. El dualismo es la creencia de que existen dos fuerzas espirituales igualmente poderosas que se oponen entre sí, Dios y el diablo, el bien y el mal. Bueno, no es así. Dios sobrepasa infinitamente a Satanás. Satanás es un ser creado, es un ser espiritual, es poderoso y todo lo que usted quiera creer. Es un rebelde, pero él fue creado. Y Dios no es creado, Dios es eterno. Y él es el creador de todo lo que hay. Dios es el rey, Satanás solamente es un príncipe espiritual que se rebeló. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente esa mentalidad dualista. No es que está el bien y está el mal. Y a veces parece que el bien va ganando y otras veces parece que el mal va ganando. Y creemos en el yin y el yang, ¿cierto? Y pensamos que el bien y el mal son fuerzas que son muy poderosas ambas y están en un conflicto tremendo todo el tiempo. Y resulta que no es así. Cuando usted lee la Escritura, usted ve que Dios es el Dios de toda la tierra, de todas las naciones, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente y que el diablo es un ser creado, es un arcángel que se reveló, pero él no tiene todo el poder que Dios tiene. Dios es infinitamente más poderoso que Él. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que somos hijos de Dios a que somos hijos del Dios omnipotente. Entonces el diablo no le llega al Señor ni a los talones. Y todo el poder de Satanás se basa en el engaño, haciéndonos creer que tiene casi tanto poder como Dios, siendo que Dios es infinitamente más poderoso y grande. Ahora, entonces, ¿de dónde viene que pensamos que Satanás tiene tanto poder? Resulta que el hombre caído escogió rebelarse en contra de Dios y desobedecerle. Por lo tanto, cayó en la esclavitud a Satanás por su propia voluntad. Entonces, si tú escoges desobedecer a Dios, vas a obedecer al diablo, obviamente. Entonces, Satanás es el amo de aquellos que han elegido rechazar a Dios. Él no es dueño de la creación, Él no es dueño de la tierra, Él solamente es dueño de la mente de aquellos que se rebelan contra el Señor y a través de ellos usurpa, roba, destruye y mata. Eso es lo que hace Satanás. Ahora, en vista de toda esa situación, Dios Padre envía al Hijo Eterno a morir por nosotros en la cruz del Calvario y entonces redimirnos y comprarnos para Él otra vez. Y una vez que estamos en el reino de Dios, Satanás ya no es más nuestro dueño, pero él va a hacer todo lo posible por hacernos pensar que así todavía es. Pero nosotros ya salimos de su potestad, porque dice la palabra que somos hijos de luz, no de la tiniebla. Ahora, ¿cómo Satanás, el diablo, logra hacer que pensemos que tiene poder sobre nosotros? Él lo hace cuando logra que tropecemos. Ahí es cuando invade nuestra mente con pensamientos de condenación. Entonces, cada vez que cometemos un error, cada vez que cometemos un pecado, viene el diablo y nos susurra al oído: pero ¿y tú no que eras cristiano? ¿Pero tú no que eras creyente? ¿Pero tú no que eres nueva criatura? Y él empieza a llenar nuestra mente con sentimientos y pensamientos de condenación. Y así nos hace pensar que todavía él tiene un poder sobre nosotros. Pero mire lo que dice la Escritura. Cada vez que Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor le respondió así: escrito está. Porque lo que está escrito está establecido. Y contra eso Satanás no puede hacer nada, porque está establecido. Es una ley de Dios. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor Jesús y el Padre viene y nos da nueva vida, dice la palabra que ahora nosotros somos nuevas criaturas y hemos sido trasladados
trasladado de la potestad de la tiniebla al reino del Hijo de Dios. Entonces Satanás ya no tiene autoridad ni dominio sobre nosotros. Él tiene autoridad y dominio solamente cuando nosotros le prestamos el oído, solamente cuando nosotros pisamos el palito. Solamente cuando nosotros le damos a él lugar es que él se aprovecha de nuestra propia debilidad para hacernos pensar que todavía somos propiedad de él, siendo que no lo somos. Entonces la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que está en la palabra. Entonces Efesios 5:8 dice: porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, esto usted lo tiene que grabar a fuego en su corazón. Usted antes era tiniebla. En un tiempo usted era tiniebla. Eso lo vamos a reconocer todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Pero ahora somos luz en el Señor. Y fíjese que hay un cambio de esencia. Antes mi esencia era oscuridad, pero ahora soy luz en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice Primera de Pedro 1 del 17 en adelante. Dice: y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, lo que nosotros debemos hacer es caminar en el temor de Dios, pero no en una condenación. Mire cómo continúa el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Entonces el apóstol Pedro dice: ustedes tienen que saber que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y eso no se pagó con plata, con oro, con piedras preciosas. Dice que fue con la sangre preciosa de Cristo. Esto es tremendo. Esto desarma todo lo que el diablo quiera sembrar en tu corazón. Cuando vengan esos pensamientos de condenación, tú tienes que decirle: mira, diablito, la sangre preciosa de Jesús, la sangre preciosa de Jesús fue la que me compró. Fui rescatado de mi vana manera de vivir que tenía anteriormente. Fui rescatado. No es que tú te rescataste a ti mismo, tú fuiste rescatado por Dios. Él te trasladó de un reino de oscuridad a un reino de luz. Entonces quiero que usted pueda enfocarse en que esa es una realidad que existe en nosotros, en cada hijo de Dios. Eso es una realidad. Usted fue comprado. Usted ya no tiene vuelta atrás. Fue comprado, fue trasladado. Usted puede tropezar a veces en el camino, pero cuando usted se da cuenta de que esa no es su realidad, de que esa no es su esencia, entonces usted vuelve a los pies del Señor y se arrepiente del error que haya cometido. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra, dice que Él fue escogido de antes de la fundación del mundo y fue hecho por amor a nosotros. Entonces mire cuánto nos amó el Señor, que envió a su Hijo. Y dice que por medio de Él nosotros somos fieles a Dios. Usted se preguntará: bueno, es que yo soy muy infiel al Señor. Yo todo el tiempo me caigo, todo el tiempo me tropiezo. Pero dice la palabra que por medio de Él nosotros somos fieles a Dios. Entonces, mientras usted viva una vida en temor al Señor, mientras usted
se sienta débil y se sienta atraído por el pecado, pero usted clame al Señor y le dice: Señor, yo no quiero caer en esto. Señor, yo necesito que tú me des la fuerza. Dice la palabra que por medio de Él, por medio de Jesús, podemos ser fieles a Dios. Dice: para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza tienen que estar puestas en el Señor. Ahora, la fe, ¿qué es la fe? La fe quiere decir que mi confianza tiene que descansar en Dios. Tú eres un hijo de Dios, eres un heredero de Él. La sangre de Jesús te ha lavado, te rescató, te compró. Tú eres de Él. Entonces, ¿por qué sigues tan amedrentado del enemigo? ¿Acaso no eres propiedad de Dios? Entonces se da cuenta cómo nosotros en nuestra mente damos lugar a esas pequeñas cosas, a esas pequeñas semillas del diablo que nos hace pensar que no fuimos rescatados, que no fuimos redimidos, que no somos amados por Dios. Entonces tenemos que entender en nuestra mente y pasar de la mentalidad de que somos hijos de Dios a que somos hijos del Dios omnipotente. Amén. Ahora, dice que nuestra esperanza tiene que reposar en el Señor. Y la esperanza es la confianza de lograr una cosa. Yo tengo fe para el hoy. La fe aplica en el hoy. La fe es para el ahora. Pero la esperanza es para el mañana. Entonces, con la fe tú crees hoy que eres un hijo de Dios. Y con la esperanza tú confías en que tu carácter cada día va a ser transformado para ser conformado a la imagen de Jesús. La fe es para hoy y la esperanza es para mañana. ¿Y por qué podemos tener fe y esperanza? Simplemente porque somos del Señor. Amén. Juan capítulo 10, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28 dice: y yo les doy vida eterna. Escúchame, la vida eterna no depende de cuán bien tú te portes. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. O sea, cuando tú estás en la mano del Señor, no es que tú puedas decir: no, es que yo voy a saltar de la mano del Señor. Dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. El verso 29 dice: lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Entonces tú estás en las manos del Señor. No hay nada que tú puedas hacer para saltar de las manos del Señor. Entonces no le des lugar al diablo, no le des lugar a la tentación, sino que inmediatamente acude al Señor, porque Él es fiel para con sus hijos. Entonces, cuando entiendes que eres hijo y que eres de Él, entonces tú descansas. Entonces encuentras reposo, porque entiendes que lo que el Señor ha hecho por ti es tan grande que el diablo no puede hacer nada al respecto. Entonces todo lo que Él puede hacer es en base a cuánto lugar tú le das a Él en tu corazón, en tu vida y en tu mente. Pero cuando tú entiendes quién eres una oveja del Señor, tú oyes su voz, Él te conoce a ti por nombre, tú le sigues, Él te da vida eterna, tú no perecerás jamás, nadie te arrebatará de la mano del Señor. Tenemos que creer estas cosas, amados, porque son una realidad espiritual. Y cuando nosotros entendamos esto y lo hagamos parte de nuestra vida diaria, entonces vamos a caminar en nuestra vida de una manera totalmente diferente, totalmente opuesta a lo que antes hacíamos. Pero tenemos que creer estas cosas. Entonces, a veces caminamos en temores y en ansiedad, como si Dios no fuera el Rey de las naciones, como si el diablo fuera un enemigo ultrapoderoso. Y resulta que Dios no tiene contraparte. Dice la palabra que Jesús le aplastó la cabeza de la serpiente. Y nosotros lidiamos con un diablo que ya fue derrotado en la cruz. Y eso nos hace ir al tercer punto. Vamos a recordar. El primer punto es pasar de creer del Dios de la iglesia
al Dios de las naciones. El segundo punto es pasar de creer de que somos hijos de Dios a que somos hijos del Dios omnipotente. Y el tercer punto es pasar de creer de que somos pecadores a que somos santos. Y usted me va a decir, ya pastor, le creo las dos primeras, pero la tercera yo ya no le creo mucho. Pero quiero que entienda algo. Nosotros ya no somos pecadores. Nosotros fuimos pecadores y ahora nosotros somos santos. Y la santidad no tiene que ver con cómo tú vives el día a día. La santidad tiene que ver con la decisión que Dios ha hecho acerca de ti. Él te ha hecho a ti santo, porque santo significa apartado para el uso exclusivo de. Él te santifica. Pero tú, con tus propias decisiones que tú tomas día a día, tú pavimentas un camino de santidad delante de ti, que lo que hace es darte acceso a las bendiciones del Señor, porque toda bendición proviene de la obediencia que tú tienes para con Él. Entonces, tu salvación no está en juego. Él ya te rescató. Si realmente el Espíritu Santo te ha renovado, te ha rescatado, te ha regenerado, eso no está en juego. Pero ¿qué es lo que está en juego? La recompensa. ¿Qué es lo que está en juego? La bendición. Porque Dios bendice a los hijos que son obedientes a su voz. Yo tengo 2 hijos y los 2 son muy distintos. Mi Daniel es muy humilde, es muy obediente, es igual a su papá. Pero mi Paula es igual a su mamá. Es pluma pará, como decimos acá en Chile. Alega, reclama, es muy especial. Entonces yo quisiera a los 2 darles el mismo premio. Pero si a uno yo le digo, Daniel hace esto y obedece, y la otra le digo, Paula hace esto y no obedece, ¿a quién voy a premiar yo como papá? Soy el papá de los 2. Pero voy a premiar a aquel que es más obediente, obviamente. Entonces con los hijos de Dios sucede lo mismo. A veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Estás caminando en obediencia a Él? Cuando caminamos en obediencia, Dios se encarga de bendecirnos. Es sobrenatural, es nuestro Padre, Él lo hace todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que caminar en obediencia delante de Él para que Él nos pueda bendecir. Y entonces tenemos que pasar de creer de que somos pecadores a que somos santos. Cuando usted ve todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Galacia. Siempre Pablo les habla a los santos. Pero después, cuando usted se da cuenta en el desarrollo de las cartas de Pablo, usted ve que los santos a veces cometían errores tremendos, pero seguían siendo santos porque Dios los había elegido para sí. Mire cómo Pablo cuenta su propia experiencia de que ya no es pecador, sino que ahora es santo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio. Ponga atención. Dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero alcancé misericordia, porque ignorando lo hice en incredulidad. Entonces Pablo reconoce lo que él había sido. Antes, dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Y el verso 14 dice, pero la gracia, y la gracia es el don inmerecido de Dios, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted antes era un pecador, pero ahora usted es un santo de Dios. El apóstol Pablo dice, antes yo fui un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Dice, pero la gracia del Señor
sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y esa misma gracia que sobreabundó para con el apóstol Pablo es la gracia que sobreabunda para contigo y para conmigo. Es la gracia, es el don inmerecido. Y el apóstol termina diciendo, fiel es esta palabra. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El verso 16 dice, pero para esto alcancé misericordia, para que Jesucristo mostrara toda longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que están por creer en Él para vida eterna. Y fíjate que Pablo escribió esto hace 2000 años atrás. Y dice que Él alcanzó misericordia como ejemplo de los que habían de creer en el Señor. O sea, como ejemplo para nosotros. O sea, de la misma manera en que la gracia inmerecida alcanzó al apóstol Pablo, te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. El otro día estábamos haciendo un estudio bíblico acá y hablábamos y yo les decía, mírense ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes hubieran pensado que un día estarían estudiando la Escritura? Vean su vida anterior, recuerden los años en los que eran más malos que el natre. Recuerden ese tiempo y véanse ahora sentados, orando, hablando de las cosas de Dios, no hablando de basuras, sino que buscando al Señor. Eso no es posible que un hombre lo pueda hacer de su propia voluntad. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo termina diciendo lo mismo, termina adorando, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa tiene que ser nuestra respuesta cuando nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice, para esto alcancé misericordia, para que Jesucristo mostrara toda longanimidad en mí. Y esa palabra nosotros no la ocupamos, la palabra longanimidad. Pero esta palabra quiere decir lo siguiente. Es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Entonces, longanimidad es la relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Y dice que Jesucristo mostró toda longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le pusimos al Señor montones de obstáculos y adversidades para que no nos pudiera salvar. Pero Él mostró su longanimidad, su perseverancia, su constancia de ánimo frente a los obstáculos y adversidades que nosotros le pusimos en el camino para que no nos salvara. Él mostró una constancia. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Él mostró una constancia. Te persiguió, te persiguió, te persiguió, te persiguió hasta que te rendiste. Y hoy eres un hijo de Dios. Mire lo que dice acá Tito 3, del verso 13 en adelante. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, éramos en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Entonces, en otro tiempo nosotros éramos malos, en otro tiempo nosotros éramos pecadores,
pero se manifestó la bondad del Señor para con nosotros y nos salvó. Y dice el apóstol, lo reafirma, no por obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho. O sea, no es porque tú te portaste bien, tú eras malo, yo era malo, pero Él mostró su misericordia y nos salvó por su misericordia. Y dice, para que habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza, herederos de la vida eterna. Es decir, tú y yo hemos sido declarados justos, dice, por su gracia. Entonces, tú no fuiste declarado justo porque tú eres bueno, porque tú das dinero a los pobres, porque tú haces obras de misericordia. No, la palabra de Dios dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces el Señor tuvo que manifestar su amor para con nosotros y por su gracia Él nos declaró justos. No dice que Él nos declarará, Él nos declaró justos. Él nos justificó. Entonces, escuche, pasamos de ser de pecador a santo, de desobediente a obediente, de esclavo a libre, de injusto a justificado y de indigente a heredero. Eso es lo que el Señor ha hecho por ti. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Colosas. Dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Escúchame, la realidad, lo verdadero, lo real es de Cristo. Pasamos de estar muertos a estar vivos, de ser culpables a ser perdonados, de ser condenados a ser absueltos y de la ilusión a la realidad, porque la realidad es de Cristo. La versión Nueva Traducción Viviente dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Escuche, había un acta con cargos contra nosotros. En esa acta estaban nuestros pecados, nuestros errores, y todos ellos nos hacían culpables delante de Dios. Vamos a poner un ejemplo de alguien que se llame Juan Pérez. Entonces, había un acta con cargos contra Juan Pérez. Se acusa a Juan Pérez de ser ladrón, adúltero, drogadicto, mujeriego, deshonesto, peleador, envidioso, alcohólico. Se está leyendo una sentencia, un acta. A causa de eso lo dejó su esposa, sus hijos no lo aman ni lo respetan, su mente está llena de pecado y de odio. ¿Cuál es el veredicto, señor juez? Y el fiscal acusador que está ahí es el diablo. Y trae el acta con todos los delitos de Juan Pérez. Y el diablo acusador dice, es culpable, es culpable. Y Juan Pérez dice, sí, yo soy culpable. Yo merezco mi condena. Pero en ese momento el juez dice, conforme a las pruebas presentadas por el fiscal, Juan Pérez es culpable de pena de muerte. Pero ahí es cuando ocurre lo increíble. El juez baja del estrado, toma el acta de los cargos, la rompe y dice, yo pagaré por él. Y pagó con su vida por ti.
Eso fue lo que Jesús hizo por ti. El juez no te condenó. Tú tenías un listado de delitos y pecados en los cuales estabas muerto. Y el diablo decía, es culpable, es culpable, es culpable. Porque él es el acusador de los hermanos, dice la palabra. Pero el juez, el que tenía la potestad de declarar la sentencia condenatoria, no lo hizo. Y en lugar de eso, el mismo juez que te tenía que condenar, dijo, yo voy a pagar por él. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, escucha, el poder del diablo se basaba en que sus acusaciones contra nosotros eran ciertas. Dígame si no. Todo lo que el diablo puso ahí en esa sentencia, en esa acta de mis pecados, todas esas cosas eran ciertas. Ahí radicaba el poder de las tinieblas en mi contra. No era que el diablo no tenía poder sobre mí. Claro que lo tenía, porque todo lo que él decía de mí era verdad. Por eso, cuando el Señor muere en la cruz, lo despoja de su poder. ¿De cuál poder? Del poder de sus acusaciones contra nosotros, porque Él pagó el precio. Entonces, cada vez que el diablo te venga a decir, acuérdate que eras un drogadicto, acuérdate que eras un adúltero, tú le puedes mirar a los ojos y decirle, sí, yo, Juan Pérez, reconozco lo que yo era, pero el juez pagó por mí. Y cada vez que el diablo te venga a recordar tu pasado, tú recuérdale cuál será su futuro. Porque la palabra de Dios dice que Él un día será lanzado al lago de fuego y azufre, y ahí será su tormento por los siglos de los siglos. Entonces el diablo no puede ganar la batalla por tu mente. Porque la palabra dice que Él fue expuesto. Él fue expuesto. Dice que el Señor, después de despojarlos, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Ahora, los romanos, cuando derrotaban a sus enemigos, hacían un desfile, una procesión triunfal en la que los exponían encadenados por las calles para que fueran avergonzados y humillados públicamente. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz con Satanás y sus principados. Entonces, el enemigo está vencido. El enemigo ha sido destruido, escucha, destruido, desarmado, derrotado y destronado. El lugar de él tiene que estar debajo de tus pies. Entonces tienes que pasar de creer, número uno, del Dios de la iglesia al Dios de las naciones, de que eres hijo de Dios a que eres hijo del Dios omnipotente, y de que eras un pecador, aquí ahora eres santo. Resetea tu mentalidad. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Tú ya no estás bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora tú te riges por la ley del Espíritu de Dios. Entonces tienes que cambiar tu mentalidad, resetear tu mente y decir, wow, Dios, tú eres tan grande, tan poderoso, y el diablo es tan pequeño y tanto poder que le he dado en mi vida. No le vamos a dar más poder al diablo sobre nuestra vida, sino que lo vamos a tener ahí, debajo de la planta de nuestros pies. Y cada vez que él venga a recordarte quién tú fuiste, tú dile, ahora yo no soy un pecador, yo soy un santo, comprado a precio de sangre. La sangre de Jesús me limpió, la sangre de Jesús me lavó. Ahora soy un santo, soy un elegido de Dios. Ahora camino en justicia y verdad. Mis obras son un resultado de lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti y logras dimensionar el cambio espiritual que Él ha hecho, entonces tú dices, Señor, yo te entrego mi voluntad. Y se cumple la palabra cuando el apóstol Pablo dice, no entreguen sus miembros otra vez a la esclavitud del pecado,
sino que pongan sus miembros a la disposición de la justicia de Dios. Pero eso es un acto de voluntad que tú y yo debemos de hacer. Así que vamos a orar al Señor para finalizar en esta mañana este mensaje, y le vamos a pedir que Él pueda resetear nuestra mente, que en toda esta pandemia podamos ver que Dios es grande y poderoso, de que Él es sublime, de que el diablo no es nada, de que Dios es el Rey de las naciones y que nosotros hemos sido transformados, un cambio de esencia, de pecador a santo. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, y te pido que tú puedas resetear nuestra mente, Señor, que cambies nuestra mentalidad. A veces estamos tan metidos en la iglesia, con las cosas de la iglesia, que nos olvidamos de que tú no eres solamente el Dios de la iglesia. Tú eres el Dios de las naciones, y tú reinas y gobiernas, y todo se somete a ti. Nos olvidamos que el diablo solamente es un usurpador, que es pequeño delante de ti. A lo mejor frente a nuestros ojos puede verse grande, pero delante de ti, Señor, Él no es nada. Y tu palabra dice que si tú estás con nosotros, entonces ¿quién puede estar en contra de nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice tu palabra. Así que te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas resetear nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad, sacar de nosotros de que tú eres el Dios de la iglesia, que eres el Dios del domingo, y poner en nosotros que tú eres el Dios de las naciones, el Rey de toda la tierra, que toda la creación te pertenece a ti, y confiar en que tú eres grande, poderoso, omnipotente. Señor, cambia nuestra mentalidad de creer que solamente somos hijos de Dios y no somos hijos de un Dios omnipotente. Señor, cuando realmente creamos que somos hijos del Dios omnipotente, nuestra fe va a explotar de una manera tan grande, Señor. Porque no vamos a confiar en nuestra posición de hijos, sino que en quién eres tú. Señor, y cuando podamos convencernos de que ya no somos pecadores, sino de que somos santos, realmente ese día vamos a poder vivir una vida que te agrade a ti, porque la vamos a vivir en dependencia de ti y no en nuestras propias fuerzas. Así que te pido, Señor, que tú puedas comenzar a resetear nuestra mente y nuestro corazón y poder implantar en nosotros estas verdades que están en tu palabra. Y lo más importante, Señor, que las podamos creer y caminar en ellas cada día, porque así seremos hijos de Dios victoriosos en todo lo que hagamos. Señor amado, quiero pedirte que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie en esta mañana de todos nuestros errores que hemos cometido, de todos nuestros pecados, Señor, que hemos hecho aún siendo tus hijos. Que pongas tu convicción en nosotros, Señor, para poder caminar en humildad delante de ti, tomarnos de tu mano, Señor, y creer realmente que somos tus ovejas, que nada ni nadie nos puede sacar de tu mano, que tú nos has dado vida eterna y que no pereceremos jamás. Señor, y cuando ese cambio de mentalidad se realice en nosotros, seremos totalmente diferentes y totalmente distintos. Señor, pido que esta palabra, Señor, que sea soltado sobre mis amados, en esta mañana pueda comenzar a crecer, arraigarse en sus corazones y comenzar a crecer en sus vidas para que den un fruto abundante. Señor, oro por todas aquellas personas que no son de nuestra iglesia y que han visto esta palabra. Señor, pido que la salvación de Cristo Jesús les alcance en esta mañana, que puedan recibirte en sus corazones y confesarte como el único Señor. Padre amado, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te bendecimos y te honramos y te damos gracias porque sabemos que tú estás transformando nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifted